a los docentes. Orden en la sesión. Sabemos que están acompañando los docentes de institutos y tecnológicos, para ello nuestro trabajo y reconocimiento. Seguimos con la agenda. Este proyecto es el proyecto de dictamen recaído en el proyecto de ley 2560 del 2017, por el que se propone la ley que modifique el artículo 47 de la ley 27867, ley orgánica de los gobiernos regionales. Dejo en la palabra al secretario técnico en relación a este proyecto. Le pido a mis colegas congresistas que no se retiren y que nos acompañen con el proyecto del congresista Gilbert Trujillo. Sí, señora presidenta, señores congresistas. El proyecto de ley es un proyecto sumamente sencillo, no me demoré ni 2 minutos en explicarlo. Existe la ley 27867, que es la ley orgánica de gobiernos regionales, y dentro de las facultades que tienen los gobiernos regionales en materia de educación, en ellas, en el artículo 47, literal C, decía, o sea, la norma dice, diversificar los currículos nacionales incorporando contenidos significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica, y respondiendo a las necesidades e intereses de los educandos. La propuesta del señor congresista es que, en vista de la situación de nuestro país, los problemas de desastres, riesgos, etcétera, es que se incluya este concepto, diversificar los currículos nacionales incorporando contenidos significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva, riesgos de desastres asociados a fenómenos de origen natural o inducidos por la acción humana, y luego continúa, así como ecológica y respondiendo a las necesidades e intereses de los educandos. Es decir, se está añadiendo una actividad más, que son los riesgos de desastres asociados a fenómenos de origen natural o inducidos por la acción humana, para completar, digamos, esa acción más concreta, más completa del Estado. Eso es todo, señora presidenta. Agradecemos al secretario técnico y dejo en uso la palabra al autor del proyecto, el congresista Gilbert Trujillo. Sí, presidenta, muchas gracias. De manera sucinta nada más, conforme lo indicado el secretario técnico, el dictamen recaído del proyecto de ley 2550, agradezco que se haya agendado y plenamente de acuerdo con el texto sustitutorio. La propuesta tiene por finalidad generar una cultura de prevención a partir de la formación de nuestros educandos, orientado a evitar nuevos riesgos de desastres o reducir los existentes. Los mismos están asociados a fenómenos de origen natural o inducidos por la acción humana, tomando además en consideración las características propias que presenta cada ámbito geográfico del territorio nacional. En ese sentido, presidenta, la propuesta habilita a los gobiernos regionales a diversificar el currículo nacional con contenido de los riesgos de desastres, considerando los peligros y vulnerabilidad que por sus peculiaridades geográficas, topográficas, económicas, sociales y ambientales se presentan en sus respectivas jurisdicciones. En ese contexto se plantea modificar el literal C del artículo 47 de la ley 27.867, ley orgánica de gobiernos regionales, relacionada a las funciones de materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación de estos gobiernos regionales. Por consiguiente, presidenta, y la propuesta además busca contribuir en garantizar el derecho a la vida, a su integridad física y a su libre desarrollo y bienestar de las personas contemplado en nuestra Constitución. En ese sentido, fortalece los objetivos del SINAGER, aprobado mediante ley 29.664. Por lo demás, señora presidenta, espero el apoyo de todos los colegas congresistas, entendiéndose que nuestro país es un país que siempre está expuesto a ser afectado por fenómenos naturales, y es bueno crear una conducta en los alumnos de prevención. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Gilbert Trujillo. Tiene la palabra el congresista Velázquez Quisquén. Presidenta, yo voy a votar a favor de este dictamen porque la propuesta es pertinente. He revisado en la exposición de motivos, el Ministerio de Defensa da su opinión sobre la viabilidad de este proyecto, y el Ministerio de Educación se opone por 2 razones que son inconsistentes. La primera de ellas dice
que el Ministerio de Educación, por mandato de la ley 28.044, ellos son los que pueden hacer el contenido de los currículos básicos. Si hablan de una ley que les autoriza a nosotros, podemos modificar esa ley. Y me parece contradictorio el argumento. Y segundo, dice que ya en la ley está prevista esta importante aporte para el contenido curricular. No es verdad, presidente. No hay que olvidar que nosotros hace 4 años hemos hecho una cumbre sobre el cambio climático en el país y hemos asumido los compromisos de Lima. Como bien lo ha dicho el autor del proyecto, el Perú tiene un alto nivel de siniestralidad, ya sea básicamente por fenómenos de la naturaleza. El congresista Dipa me está enseñando cómo se están perdiendo los sembríos en el sur por las heladas. Entonces, la gestión de riesgos, que ahora ha sido mejorada en una ley, claro que es importante que en vía de previsión se le entregue a los chicos, a los estudiantes. Por eso creo que es importante esa iniciativa, presidenta, y vamos a apoyarlo. Gracias, congresista Velázquez Quisquén. Tiene la palabra el congresista Carlos Domínguez. No, disculpe, el congresista Edgar Ochoa. No, sí. Bueno, solamente, presidenta, dejar constancia, o sea, que de hecho el Congreso de la República ha aprobado incluso la ley sobre el cambio climático. Hay que dejar constancia que el programa curricular siempre está basado en competencias, o sea, no solamente en situación temática, y por eso aparentemente el Ministerio de Educación podría encontrar una justificación de que ya en esta lógica está lo político, lo económico, lo social, pero además lo ecológico, y seguramente el Ministerio, en su percepción, en su estructura política, lo ecológico absorbe todo el tema de lo cambio climático. Entonces, en ese sentido tal vez es la determinación, pero creo que lo que podemos nosotros como Congreso, presidente, es señalar que hay precisión, que hay la necesidad de trabajar en este hecho, porque además los gobiernos regionales están invirtiendo recursos en la elaboración de sus planes estratégicos regionales para adaptación a cambio climático, y también están asignando recursos. Entonces creo que, presidenta, por ahí podríamos garantizar, y que no entiende el Ministerio, lo que se está haciendo es distorsionar una lógica de planificación curricular basada en competencias. Gracias, presidenta. Agradecemos la participación del congresista Edgar Ochoa y sometemos a votación el presente proyecto de ley. Los congresistas que estén de acuerdo con este proyecto de autoría del congresista Gilmer Trujillo, por favor levanten la mano. Congresista Lisbeth Robles, congresista Joaquín Dipas, congresista Javier Velázquez Quisquén, congresista Karina Beteta, congresista Mártires Lizana, congresista Tamara Arimborgo, congresista Rosa Bartra, congresista Gilmer Trujillo, congresista Alberto Oliva, congresista Carlos Domínguez, el congresista Edgar Ochoa, y con el voto de la presidencia. Aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Teníamos que tener el voto calificado, hemos logrado voto calificado que se ha logrado. Agradecemos al congresista. Siguiente punto. Este de acá, este es después. No, este no, después lo que... Ya, respondemos. Ya. Le damos la palabra. El siguiente punto es la sustentación de la señora congresista Lisbeth Robles sobre el proyecto de ley 2086-2017, que es de su autoría y propone la ley que declara de preferente interés nacional la inclusión de contenidos curriculares referidos a la defensa nacional en el currículo de la educación básica regular del nivel secundario. Dejamos en uso de la palabra a la señora congresista Robles Uribe para que proceda a exponer sobre el contenido del proyecto de ley 1470-2016 de su autoría. Tiene la palabra, congresista. Gracias, presidenta. Justamente en este proyecto de ley que queremos, o es muy importante que se puede incluir justamente en la currícula nacional, es este contenido curricular referido justamente
a la defensa nacional. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra Constitución, en el artículo 173, en relación al sistema de defensa nacional, indica que el Estado garantice justamente la seguridad de la nación mediante el sistema de defensa nacional, la misma que es integral y permanente, a la cual toda persona natural o jurídica está obligada a participar en la defensa nacional conforme a la ley. Es por eso, queridos colegas, la educación básica es fundamental, porque en el currículo nacional se incorpora competencias transversales, lo que hace un momento nos mencionaba el colega, que coadyuvan en la formación de nuestros estudiantes. Solo a través de ella podemos prevenir, contribuir y resolver conflictos que amenazan desde el origen interno, externo, que afectan a los objetivos de la política nacional, cambiando en sí el rostro de la inseguridad, la violencia, a vivir justamente en paz, como personas libres y respetuosas de sus derechos y conscientes de sus responsabilidades. Es por ello que debemos tener presente que los objetivos permanentes de la nación serían la permanencia de la nación peruana, promover su identidad cultural, mantener la soberanía del Estado y la integridad territorial, conseguir un desarrollo económico alto, sostenible y sustentable, mantener una convivencia ciudadana pacífica y solidaria. Actualmente nuestra juventud se desarrolla ante una ola de manifestaciones de violencia e inestabilidad social. No están preparados ni conscientes de los objetivos de nuestra nación, mucho menos lo harán cuando irrumpan en ella. Si observamos los resultados del INEI, como muestra de una parte del problema nacional, encontraremos que existe una población penitenciaria juvenil sin educación o educación incompleta, incluso que aquellos que lograron concluir su secundaria en cifras, según arrojan el INEI, que en un 60% estuvieron privada de su libertad, como es en el caso del 2016, y que lamentablemente existe 1 de cada 6 jóvenes que no estudian ni trabajan, entre 15 y 29 años. Es por ello, señora Presidenta, que estoy convencida que con la inclusión de contenidos curriculares referidos a la defensa nacional en el currículo de la educación básica regular en el nivel secundario, contribuirán justamente a la generación de un ambiente de seguridad que permitirá disuadir o neutralizar las interferencias externas o internas, para concluir así la defensa nacional. Es un tema en sí que nos compete a todos los ciudadanos, más aún a los que están estrechamente relacionados entre el desarrollo formativo de nuestros niños, nuestros adolescentes, por constancia e interacción directa. Sin embargo, es una tarea que merece el compromiso y exige participar a todos sin distinción. Por ello es necesario inculcar a los futuros ciudadanos que para el desarrollo de un país debe convivir en un ambiente de paz que garantice la vida familiar y de la sociedad. Es por ello, señora Presidenta, que queremos que este tema es muy importante incluir dentro de la currícula de educación básica regular, ¿no?, en el nivel secundario, donde queremos justo también incorporar qué función va a cumplir nuestro presidente de la República, el ministro de Defensa, cuál es el rol protagónico. Y sobre todo, tanto es así que doy un claro ejemplo, señora Presidenta y queridos colegas. Aquí en nuestro país tenemos justamente el puesto La Esperanza, que está ubicado en la región de Ucayali, la provincia de Puros, que cuenta y está a media hora, justamente está en toda la frontera, señora Presidenta, de Brasil, a la cual hay un centro poblado que se llama Santa Rosa. Usted sabe que anualmente se le está dando 1.000 soles con la finalidad que las personas que viven en Puerto Esperanza, que es de Perú, para que su DNI puedan estar integrados hacia Brasil. Entonces significa que nos falta mucho más identidad. Ojo, sabiendo que esto, con el tratado que se hizo en 1851, el Perú justamente cedió gran territorio hacia Brasil, y que mañana más tarde, y se habla de las colonizaciones, no vaya a ser que mañana más tarde al final pidan sus tierras, ya que los colonos prácticamente venían a ser la población peruana, pero que tiene justamente el DNI hoy en día de Brasil y está en nuestras tierras. No, eso sería todo, señora Presidenta. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición de la congresista Lisbeth Robles en un proyecto de ley tan importante, y
Abrimos al debate si es que algún colega congresista desee participar. No habiendo mayor aporte, agradecemos la intervención de la congresista Liber Robles y trabajaremos con el equipo técnico para el dictamen correspondiente. Tenemos el siguiente punto es el proyecto de dictamen recaído en los proyectos de ley 2504-2017 y el proyecto 3372 del 2018, de autoría del congresista Edgar Ochoa, que propone contexto sustitutorio la ley que dispone el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clase y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión, sin la exigencia de la sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada. Dejo en uso de la palabra al secretario técnico. Señora Presidenta, señores congresistas, en el dictamen también se recoge el proyecto de ley 3372, presentado por el congresista Guillermo Martorell Sobero, integrante del Grupo Fuerza Popular, por el que propone la ley que precisa los alcances del pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración total de los profesores que estuvieron bajo el régimen de la ley 24029. Esta iniciativa en general tiene antecedentes procedimentales. El proyecto de ley 2504, decretado en nuestra comisión, como segunda comisión, y la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República acordó por mayoría la inhibición, considerando que no era materia de su competencia. El proyecto de ley 3372 fue decretado en nuestra comisión, decretado también a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y a la de Educación como primera y segunda comisión dictaminadora. Hay antecedentes legislativos. El proyecto número 654 de 2016, presentado también por el señor congresista Edgar Ochoa, por el cual proponía la ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de la deuda social, con fecha 19 de junio de 2017, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte aprobó por unanimidad el dictamen que acumuló los proyectos de ley número 715-2016 y 818-2016-CR. Asimismo, con fecha 12 de junio de 2018, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por unanimidad el dictamen que acumuló los proyectos de ley 715, 818 y 1666. Continuando como antecedentes legislativos, el proyecto de ley 715-2016 presentado por el congresista Guillermo Martorell, por el cual propone la ley que declara de interés nacional el pago de la deuda social por preparación de clases y evaluación del sector educación, con fecha 19 de junio de 2017, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte aprobó también por unanimidad el dictamen que acumulaba los proyectos números 654 y 818. Y asimismo, con fecha 12 de junio del 2018, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por unanimidad el dictamen que acumuló los proyectos de ley 654, 818 y 1666. Respecto al proyecto de ley 818-2016 del congresista Gilberto Curro López, por el que propone la ley que declara de interés nacional el reconocimiento y el pago de la deuda social por preparación de clases y evaluación de los docentes activos, cesantes y jubilados, con fecha 19 de junio de 2017, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte aprobó por unanimidad el dictamen que acumuló a los proyectos de ley 654 y 715 del 2016. Y con fecha 12 de junio de 2018, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por unanimidad el dictamen que acumuló los proyectos de ley 654, 715 y 1666. Respecto al proyecto 832, presentado por el congresista Alberto Quintanilla Chacón, por el cual proponía la ley que
por preparación de clases y evaluación a los docentes activos y cesantes, sin la exigencia de sentencia judicial y solo respecto al periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1990 al 25 de noviembre de 2012. Con fecha 28 de diciembre de 2016 fue decretado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República como primera y segunda comisión dictaminadora. Con fecha 2 de abril de 2019, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República acordó por mayoría la inhibición por no ser materia de su competencia. Esto respecto a un proyecto de ley 832. Ahora, respecto al proyecto de ley 1666 presentado por el congresista Luis Humberto López Vilela, por el cual propone la ley que declara de interés nacional y social el pago de la deuda social a favor de los docentes activos, cesantes y jubilados del sector educación, con fecha 12 de junio de 2018, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República lo aprobó por unanimidad, ese dictamen que acumulaba los proyectos de ley 654, 715 y 818 del 2016. Opiniones solicitadas respecto al proyecto de ley 2504-2017, se solicitó opinión al Ministerio de Educación, al de Economía y Finanzas, al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y se reiteró el pedido de opinión a esa institución. También se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y respecto al proyecto de ley 3372-2018, ambos materia de este proyecto de dictamen, se solicitó opinión al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía y Finanzas. Opiniones recibidas. Respecto al proyecto de ley 2504-2017, el Ministerio de Educación adjunta el informe 337-2018, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, y el informe 220 Minedu 2018, de la Dirección General de Desarrollo Docente, en donde se concluye que existe controversia entre lo que ha resuelto Servir y lo que dispone el Ministerio de Economía y Finanzas respecto al cálculo para la determinación de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, puesto que para Servir se debe realizar en base a la remuneración total y para el Ministerio de Economía y Finanzas es en base a la remuneración total permanente. Por su parte, el Ministro de Economía y Finanzas adjuntó el informe 723-2018, elaborado por la Dirección General de Presupuesto Público, donde se concluye que la Ley 24029 ha sido expresamente derogada por la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial, dejando sin efecto todas las disposiciones que se le opongan. Asimismo, señala que mediante Ley 30.137 se establecen los criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. Ahora, mediante oficio 165 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, adjunta el informe número 3077-2019, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, donde se concluye que el proyecto de ley contiene materia esencialmente financiera presupuestal, por lo que resulta imprescindible el pronunciamiento del MEF. A través de foros legislativos virtuales del Congreso de la República se han recibido 2 opiniones de ciudadanos, quienes emiten opinión favorable a la presente iniciativa. Ahora, respecto al proyecto de ley 3372, materia también del presente proyecto de dictamen, la Secretaría General del Ministerio de Educación adjunta el informe 1289, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, y el informe 814-2018, elaborado por la Dirección General de Desarrollo Docente, en donde se concluye que existe controversia entre lo que ha resuelto Servir y lo que dispone el Ministerio de Economía y Finanzas, similar a la versión antes leída. Finalmente, se indica que la propuesta legal no resulta viable, puesto que antes de dejar sin efecto el artículo 10 del Decreto Supremo 051 PCM, es recomendable que primero se debe establecer con claridad, es decir, con rango de ley, la base del cálculo de la bonificación especial mensual por preparación de clases, evaluación y la bonificación adicional por el desempeño de los cargos directivos y la preparación de documentos de gestión, lo que conllevará a evitar liquidaciones erradas. A través de foros legislativos virtuales, respecto a ese proyecto de ley, el Congreso de la República también recibió 2 opiniones ciudadanas con versión positiva. Después del análisis y estudio respectivo de esta comisión, se recomendó la aprobación de los proyectos de ley 25044 y 3372 con un texto sustitutorio
cuyo título es Ley que dispone el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada. Artículo único, pago de bonificación. Los docentes activos o cesantes, beneficiarios de las bonificaciones dispuestas en el artículo 48 de la Ley 24.029, Ley del Profesorado, modificada por la Ley 25.212, reciben el pago de dicho beneficio en base a la remuneración total o íntegra, no requiriéndose de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada para hacerse efectivo. Los procesos en curso iniciados por los beneficiarios para el pago de esta bonificación no son impedimento para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente. Para tal efecto y bajo responsabilidad, la Administración debe desistirse. El Ministerio de Economía y Finanzas establece las previsiones presupuestales a fin de atender lo dispuesto en la presente ley. Disposición de complementarias finales. 2. La primera, competencia. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y de acuerdo con sus funciones, competencias y atribuciones, evalúa la creación de una comisión especial encargada de evaluar, cuantificar y proponer recomendaciones para el pago efectivo de la deuda social magisterial. Segunda, reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en el término de 60 días calendarios de la entrada en su vigencia. Es todo, señora Presidenta. Agradecemos al secretario técnico por socializar el dictamen de proyecto de ley. Le damos la palabra al congresista Edgar Ochoa. Al voto. Presidenta, muchas gracias. Presidenta, este proyecto de ley creo que va en coherencia con lo que el Congreso de la República ha expresado respecto a los compromisos que tiene que tener el Estado y a honrar con un derecho elemental que tiene el magisterio. En concreto, Presidenta, lo que trata el proyecto de ley es reconocer que la deuda que se le tiene al maestro no pase por un proceso judicial. Es decir, este proyecto de ley permitiría honrarse como Estado, honrarnos como país, como Ejecutivo, garantizando que se reconoce la deuda social del magisterio vía un proceso administrativo y evitar toda esa vía crucis que desarrollan los maestros en un proceso judicial. Eso es lo fundamental. La deuda social, Presidenta, básicamente corresponde a los impagos que tiene el Estado peruano a los trabajadores públicos del magisterio. Esta deuda social, Presidente, ya está reconocida en el artículo 48 de la Ley 24.029, la Ley del Profesorado, que además está modificada por la Ley 25.212 y está en concordancia con el artículo 210 del Decreto Supremo 019 del año 90, que reglamenta la Ley del Profesorado. Presidenta, este proyecto de ley resuelve un problema fundamental, que tiene que ver con el derecho que tienen los maestros y las maestras para que se les pague. Pero además, Presidenta, evita los procesos judiciales que son largos, que son costosos y asumidos por el magisterio. Aquí tenemos que hacer un pequeño paro, Presidenta, para señalar que el Estado peruano ha diseñado un sistema de defensa para negarse que tiene una deuda con el magisterio, aún sabiendo y reconociendo que esa deuda es real. Y entonces ha generado todo un sistema a través del cual se defiende, pero siempre pierde. O sea, ni siquiera tiene una probabilidad y una posibilidad de ganar. Es decir, el Estado pierde dinero, malgasta recursos para defenderse en un proceso judicial que sabe que va a perder. Aproximadamente, Presidente, del cálculo que hemos hecho muy someramente, se gastan más de 20 millones de soles defendiéndose en un juicio que sabe que va a perder. Entonces, este tema, Presidente, nos permite a nosotros plantear el reconocimiento del pago de la deuda social, no solamente por derecho, sino por estrategia de optimización de los recursos del Estado. ¿Qué proponemos para resolver este problema? Que se reconozca administrativamente la deuda social del magisterio y que el Estado se desista de la apelación en los procesos pendientes. Estos dos mecanismos
nos permitirían que a través de la ley ganemos algunos detalles que pasamos a señalar. Primero, que el magisterio recobre la confianza en el Estado peruano, porque le reconoce, de hecho, que le debe que tiene con él una deuda pendiente. En segundo término, que el Estado no malgaste plata, o sea, que el Estado deje de gastar en procesos judiciales que sabe que va a perder. No hay un solo proceso judicial a través del cual el Estado ha ganado respecto al tema de la deuda social, pero sí destina personal en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en las direcciones regionales de educación, en las unidades de gestión educativa local, destina recursos para abogados, ¿no es cierto?, que saben que van a perder. Es decir, estamos pagando los recursos del Estado por nada, para nada. O sea, ¿de qué se les paga si sabemos que van a ir a perder? Pero además se vulnera el derecho de los profesores. Y no solo eso, se promueve la corrupción, porque como los maestros no tenemos los recursos suficientes para afrontar un proceso judicial tan largo, lo que se hace es comprometer vía firma personal de cada maestro un porcentaje para que el profesional que lo defiende se quede cuando el maestro recibe su pago de la deuda social. Pero además ganamos la reducción considerable de la carga procesal que tiene el Poder Judicial. Estaríamos liberando muchas ventanillas del Poder Judicial que están dedicadas exclusivamente a esta defensa que sabemos que se va a perder. Y además ganamos que los maestros y las maestras tengan como cálculo íntegro su propia deuda social y que el Estado reconozca y sepa cuánto realmente debe. De nuestro cálculo, presidente, son más de 6.500 millones que se estaría debiendo al magisterio. Y que gracias a la determinación del Congreso y a la determinación del Ejecutivo de empezar a programar la amortización, cada año con 200 millones, presidente, solo estamos amortizando el 3% de la deuda social. Es decir, quedaría todavía un pendiente serio por parte del Ejecutivo para poder garantizar que se haga justicia con los maestros y con las maestras. Colegas congresistas, yo estoy convencido que todos nosotros estamos comprometidos con el tema educativo, pero también estamos comprometidos con que el Estado se honre en sus responsabilidades y también estamos comprometidos con que los derechos fundamentales no se vulneren. Por eso es que yo les pido, colegas, que podamos entrar a una votación, ¿no es cierto?, como lo hemos hecho varias veces, de unanimidad, para decir al Estado, el Estado no puede deshonrarse con el magisterio, y al contrario, honrarse y reconocer que sí le debe, pero que no necesitan los maestros y las maestras ir a un proceso judicial. Por eso este proyecto de ley propone reconocer desde el Estado, ¿no es cierto?, el pago de su deuda social a través de disposiciones que terminen en un proceso administrativo y que no vayan ya a un proceso judicial en el que, insistimos, va el maestro pero sabe que va a perder. Muchas gracias, presidente.